y NACAP. Ahí está disponible el libro con que trabajamos la clase anterior. Unión y guiado, que es lo que trabajamos, los pernos, las tuercas, golilla, las rótulas de tracción, compresión, los guardapolvos, fuelle. Y pasamos a transmisión de... no, justo eso no. Transmisión, movimiento, densidad, hidráulica, circuito neumático, sistema de suspensión de vehículos, dirección mecánica y geometría de los ejes. Pronto tenemos que ver la unidad 10 y la unidad 11, que es la dirección asistida, que es cortito este capítulo. Son 20 páginas. 20 páginas que tiene la dirección asistida, pero principalmente lo importante acá es la dirección mecánica y después se le agrega el componente de asistencia. 273, así que aquí les dejo copiado el link del libro para llegar y ingresar sin tener que trajinar biblioteca digital ni mucho menos, sino que llegar y entrar. Sistemas de dirección. Carpeta. Y dirección y ángulos. Dirección y ángulos. Y hoy día estamos a 12 del 10 del 2021, que esto es lo que ya nosotros comenzamos a ver también en taller. Hicieron un hermoso dibujo del mecanismo de dirección. Entonces lo que vamos a trabajar ahora va a ser dirección, suspensión y frenos. Vamos a ver la dirección, los componentes del sistema de dirección. Se me perdió la presentación, la estoy buscando, que es lo mismo del libro. Sistema de dirección. Ahí sí que sí. Entonces, vamos a ver sistema de dirección. Sistema de dirección. Ahí sí que sí. Entonces nosotros estamos trabajando en sistema de dirección, habíamos visto unión y guiado. Y que vamos a comenzar a ver hoy día dirección mecánica y geometría de los ejes. Entonces lo que dice este sistema aquí como medio falso, porque dice que, al igual que los frenos, es un mecanismo donde el conductor hace la acción de direccionar, ¿cierto?, el vehículo para donde él quiere. Pero en realidad también el vehículo hoy día se estaciona solo. Entonces el mecanismo de dirección el que se encarga de guiar principalmente las ruedas delanteras, ¿ya? De forma mecánica, con algún método de asistencia. Hablando de vehículos, porque hay las máquinas, los yales, ¿cierto?, que direccionan las ruedas traseras, ¿ya? Pero esa dirección es hidráulica, no tiene ningún componente mecánico más que una válvula y un pistón que mueve la ruedita abajo. Así que no contemos al sistema de dirección como un vehículo, ¿cierto?, que circula por la calle, aunque igual circula por la calle el montacarga, pero veamos autitos no. Tampoco veamos el Audi A8, que tiene dirección a las cuatro Un ruedas. gato, profe. El gato, ¿cierto? El Bobcat, que tampoco tiene dirección, vehículos con oruga, ¿cierto? Motoniveladoras que inclinan la rueda considerablemente el tren delantero, ¿cierto? Entonces, ahí enfoquémonos a este sistema. Bobcat, en la otra unidad vamos a ver algo de Bobcat, de neumáticos principalmente. Y tenemos una característica especial con los neumáticos que traen los gatos, los Bobcat o los mini cargadores, que son neumáticos resistentes a pinchazos, golpe, impacto, de todo. Así que ahí tenemos igual unos Bobcat. Hay una legislación que nosotros le copiamos todo lo europeo, de la Comunidad Económica Europea, ¿cierto?, que habla de el tiempo, la fuerza máxima que se deben aplicar al volante según el tipo de vehículo. Y además dice que la dirección traslada el giro del volante a las ruedas delanteras y de ella los golpes e irregularidades de la calzada se deben transmitir también al
volante, ¿cierto? El conductor no debe perder nunca el tacto de la calzada. Entonces nosotros tenemos siempre demarcaciones en la calzada que nos dan a alertar que estamos llegando al peaje, que estamos llegando a un puente, una zona con una curva cerrada, disminución de velocidad, que estás saliendo de tu pista de tránsito, ¿cierto? Y empezaste a pisar la tacha demarcatoria y empieza a vibrar el vehículo. Esa es la función, aparte de direccionar el vehículo, ¿cierto? Es transmitir sensación al volante. Los mecanismos de dirección tienen que tener una rigidez calculada que permita una rapidez de respuesta del vehículo al girar el volante, que no tenga juego. La colocación y diseño de la tirantería debe cumplir que las prolongaciones de los ejes de la rueda delantera izquierda y derecha se crucen con una prolongación del eje trasero al girar la rueda, cuadrilátero de Ackermann, que lo vamos a ver un pelín más adelante. Importantísimo, la dirección permitirá el retorno del volante a su posición central, manteniéndose estable puede tomar una curva. Me acuerdo que una vez anduve en un camión mecánico el año 84, que le adaptaron una dirección hidráulica porque era con dirección mecánica, y el desgraciado no volvía. Tomaba una curva, soltáis el manubrio y el desgraciado seguía doblando. Era un cacho esa cuestión, para el lado que dobláis tenéis que agarrar el manubrio con dos manos para que vuelva el manubrio, y cuando llovía le saltaba agua a la bomba de dirección y dejaba de activarse la bomba de dirección y iba doblando de la nada y pisaba de agua y quedé con dirección mecánica. Ahí sí que transpiráis manejando porque no sabía cuándo iba a frenar el camión, cuándo iba a doblar, así que era lógicamente una falla que tenía el vehículo, pero todo el vehículo tiene que volver la dirección a línea recta después de tomar una curva. Y la dirección debe tener una multiplicación lo más pequeña posible para conseguir una buena manejabilidad. Para cambiarnos de pista en carretera, ¿cierto? Necesitamos que movamos un poquito el manubrio y que nos cambiemos de pista. Y en ciudad, ¿cierto? Que demos dos vueltas al manubrio y podemos doblar en esquina, dar una vuelta en U, ¿cierto? Que eso también es importante, ya que si fuera un manubrio de Fórmula 1, le damos 10 vueltas al manubrio recién para poder estacionarnos, ya que el Fórmula 1, el piloto va casi 180 grados y las ruedas doblaron un poquito. Va a 400 kilómetros por hora. Y entonces, son casos específicos. Pero más o menos todos los vehículos están doblando entre 1,5 y 2 vueltas para cada lado. Ya cuando están entre 3 y 4 vueltas como máximo el manubrio de los vehículos. Normalmente debería ser la misma cantidad de vueltas para cada lado, 2 vueltas para cada lado, una vuelta 3/4 para cada lado, debería ser lo correcto. También me ha pasado que hay autos que dan 2 vueltas para un lado y 1,5 para el otro, o hay otros que dan 3 para uno y una vuelta para el otro. Así que ahí también es importante esa proporción. Ahí tenemos un sistema de eh, tirantería, otro sistema de dirección, ¿cierto? Que esta es la de las camionetas que desarmamos, la de tornillos sin fin y bola recirculante, que viene con un mecanismo de una barra y una caja de reenvío o una caja auxiliar, que es esa que está ahí. ¿Ya? Simula el mismo movimiento que la caja de dirección para poder hacer un reenvío a la rueda del lado contrario de la dirección. Ya normalmente estaba puesto en los largueros, en el chasis del vehículo, vehículos de carga, y eso tienen el movimiento que permite que la prolongación del ángulo de la rueda delantera se proyecte en función del eje trasero. Encontramos hoy día esta dirección, que es la de piñón y cremallera, que también desarmamos. Entonces la dirección de piñón y cremallera en la actualidad es la más común de los vehículos. Columna de dirección es la que transmite el movimiento desde el manubrio, ¿cierto?, hacia la cremallera de dirección o hacia la caja de dirección. Normalmente tienen esas crucetas que hoy en día también conversamos de una dirección que está encima de un mesón que no la desarmamos,
que era la de globoide, que era de camión, y tenía un chuzo, un pedazo de fierro hacia arriba, y esas direcciones eran inseguras. Hoy en día el auto es mucho más seguro, gracias a algo tan simple como colocarle dos crucetas a la columna de dirección, cosa que en caso de impacto, al desplazarse el motor hacia la parte posterior, permitía eh, la liberación, eh, en este caso de la energía involucrada. Ya, por lo tanto, el mecanismo de la dirección, hoy día, aparte de todo lo que se vio anteriormente, eh, permite permite una mejor eh, seguridad del vehículo. Así que ahí también es un punto importante del sistema de dirección. Ahora también depende de lo rápido que vayan. No es tan eficiente, ya es un sistema muy bueno, pero depende lógicamente del tipo de impacto y cómo vaya a quedar el vehículo. Y que iba a colocar una fotito que estoy buscando. Puta, que está linda la foto. Bueno, la foto está linda, pero el tipo no. Eh, es esa foto y esa. Copiar imagen. Aquí funcionó el sistema de dirección, ¿cierto? Y un poquito más acá. Ahí sí que no se le ve la carita, perfecto. Ahí sí. Entonces la columna de dirección al chocar, ¿cierto? Los vehículos tienen un sistema que se llama deflexión de motor. La deflexión de motor son cuatro pernos que sujetan el subchasis y el subchasis cae, el motor se va hacia atrás, caja de cambio hacia atrás. Las violetas de la dirección se cortan, se sale la rótula, porque como no es de tracción y de compresión, es una rótula de acompañamiento con un impacto fuerte, se sueltan esas rótulas para evitar de que pase eso. Ahí está la llanta del auto. Ahí está el amiguito sentado todavía esperando que le terminen de cortar el auto para poder liberarlo. Ya trabajaron harto aquí los bomberos, metieron harta mano. Ah, mira, no había cachado. Una corona. Eh, ya habían metido harta mano los bomberos, pero si se fijan, el manubrio está bastante arriba. ¿Ya? Eso es lo que permite, en este caso, ese mecanismo de seguridad. No está levantado la columna de dirección. Antiguamente era muy común realizar una maniobra de levantamiento frontal interior, donde se pasaba una cadena por acá abajo, se enganchaba algo y quedara abajo del vehículo, el chasis, ¿cierto? Y se apretaba la mandíbula, el alicate hidráulico y se colocaban aquí unas cuñas. Entonces se colocaban unos bloques de madera sobre lo que quedaba de capó y al hacer ese movimiento de tracción desplazaban el frontal. ¿Ya? Hubo otra maniobra también que se hacía, que aquí no se ve que la hayan hecho, se coloca una herramienta hidráulica como una gata, un expansor, y se coloca el expansor hacia ahí arriba, se hace un corte aquí al vehículo y se desplaza el frontal interior completo, pero aún así el manubrio ya quedó bastante levantado. Por lo tanto, hoy día eh, no es tan común realizar esa maniobra de rescate, pero aquí tenemos un impacto a alta energía en la zona del conductor, donde llegó a ingresar la llanta, en este caso, al interior del vehículo. Igual se salvó bastante bien la persona, no se ve tan mal, ahí se le ve un poquito torcida la pierna, pero nada que un par de pernos, titanio, alambre, poco soldadura TIG pueda solucionar, así que
son cosas que suceden, pero la dirección creo que funcionó bastante bien. Lamentablemente el impacto fue netamente hacia el lado del conductor, puede que haya habido algún bloque de cemento y lo impactó directamente el bloque de cemento y era un bloque pequeño y concentró la energía solamente al lado delantero izquierdo del vehículo y por eso no colapsó completamente el vehículo, sino que colapsó solamente una rueda, una bandeja. En ese lado normalmente va la caja de cambio, así que también no absorbe tanta energía el mismo motor. Al kilo el auto no. El centro trasero puede que salga un poquito. Queda feo el auto después de chocar. Entonces, lo que ocurrió ahí fue que esas crucetas permitieron que la columna de dirección, ¿cierto? Ahí se ve parte del fuelle de la homocinética merinca. La cruceta hizo que este sistema acá se levantara, ¿cierto? Y permitió el desplazamiento de la dirección hacia la parte superior. Entonces se desplazó una hacia adentro, la otra se desplazó hacia arriba y produjo esa liberación que permitió a la persona respirar mientras llegaban a socorrerlo. Ya era normal antiguamente que el conductor quedara con el manubrio ensartado en las costillas, en el pecho. Me tocó ver cabeza entre medio de los rayos del manubrio igual, de vehículos mucho más antiguos. Y eso ya no se ve. Entonces ahí uno se siente viejo y dice, oye, antiguamente, ¿te acordáis que los autos quedaban para la escoba? Hoy día ya han hecho pedazos los autos, pero son mucho más seguros y las personas tienen una mayor posibilidad de sobrevida. Gracias a que evoluciona la tecnología, ¿cierto? También evoluciona la forma en la que nosotros podemos adaptar el vehículo con un regulador de altura y profundidad. Entonces, muchos vehículos actualmente regulan altura y profundidad del manubrio para que tengamos una posición de conducción más cómoda y más segura. Hay otros que no regulan absolutamente nada y también hay otros que regulan la altura de los pedales. Entonces hay gente que es de patitas cortas, así que regulan el asiento completamente hacia adelante y también pueden subir un par de centímetros los pedales de acelerador y freno, normalmente automáticos. Entonces la regulación de la altura de los pedales. Así que tenemos la acomodación completa del conductor. Desarmaron ustedes una dirección eléctrica que se llama EPS. ¿Qué es esa? Esa dirección eléctrica EPS viene la dirección directamente debajo del tablero, ¿ya? A diferencia de la que está en la maqueta que vamos a trabajar en un par de clases más adelante igual, donde la columna de dirección viene, al final viene el motor eléctrico directamente sobre la cremallera. Los dos son igual de buenos, los dos son igual de cachos cuando fallan, porque acá tienes que sacar el tablero completo. Y en el otro tienes que a veces sacar el motor para poder sacar la caja de dirección. ¿Ya? Así que ¿Profe? ahí depende del tipo de vehículo. ¿Profe? Pero Diga. si se jode algún componente eléctrico o se jode el motorcito, ¿uno se queda sin dirección o la dirección simplemente queda más pesada? Guía mecánica. Ah, ya, ya, Queda igual que la hidráulica con el motor apagado. Exactamente igual de pesada la dirección. Y un poco ah, más que... vale, profe. Que esa es la gracia de los mecanismos de dirección, que son todas direcciones mecánicas con algún tipo de asistencia, ya sea eléctrica o ya sea asistencia hidráulica, que es la que más se trabaja. Y hoy día la evolución va hacia direcciones con asistencia eléctrica, las cuales trabajan con un módulo, y el motorcito eléctrico que nosotros pudimos ver en clases. Los camiones también vienen con regulación de altura y profundidad y vienen con una columna de dirección que hoy día también es mucho más segura. Esa columna de dirección también el camión viene con cruceta para minimizar el daño que se puede ocasionar en un accidente.
Y lo que trabajamos nosotros comúnmente hoy día es una dirección de cremallera asistida hidráulicamente, la cual desarmaron, ¿cierto? Dibujaron, y a ninguno le quedó el dibujo, al menos así como esa, que es una caja de dirección completamente desarmada e indicando sus componentes. Entonces, estos componentes tenemos, por ejemplo, ese que está ahí. Ese es el terminal de dirección que va acoplado al axial de dirección, y el axial de dirección va acoplado en este caso a la cremallera. Al otro lado lleva exactamente lo mismo, un axial y un terminal. La cremallera tiene el componente hidráulico. El componente hidráulico tiene que tener un O-ring de teflón. Para nosotros son los packing, como el six pack, que son los O-ring para resistir presión hidráulica. Ya, por lo tanto, tenemos el packing que va al medio de la cremallera, que hace la asistencia hidráulica. Después, acá arriba, teníamos la carcasa superior, donde tenemos la válvula de control, ¿ya? La carcasa de la válvula de control. Acá teníamos el piñón, que está aquí, el piñón. Y el piñón en la válvula, en la parte superior tenía una válvula de control, el orbitrol, la válvula distribuidora rotativa, la cual venía con 4 packing, al igual que el packing que venía en la cremallera. Venía con unos sellos hidráulicos que van puestos acá sobre la cremallera, y esos sellos hidráulicos son para evitar que se salga el aceite del componente hidráulico. Y venía una guía para la cremallera que estaba en la parte inferior, que era esa tuerca. Entonces era como un perno con una contratuerca. Adentro venía un resortito, adentro de ese resortito venía una guía, y esa guía venía con plástico o con cobre o con bronce para poder mantener la cremallera lo más cercana posible al piñón sin generar un daño. Y está la cañería hidráulica, guardapolvo, la abrazadera del guardapolvo, y esa era la dirección hidráulica. ¿Ve que era sencilla? Facilita desarmar, facilita reconocer sus partes, sus piezas, al igual que la bomba. Entonces la bomba ustedes también la desarmaron, y en la bomba nos encontramos principalmente con la carcasa de la bomba, la cámara excéntrica número 4, el número 5 es el rotor, y número 6 las paletas. Ya por eso se llama bomba de paletas. El número 8 la placa interior, que también estaba. El número 2 la empaquetadura, que también estaba. El número 1 la tapa posterior. Después teníamos el eje, que venía como el 12. Ahí está el eje. Teníamos el 17, que era la cañería de entrada, la suction pipe, por donde tomaba el líquido, y era la cañería de cobre más piñufla. Y después teníamos la cañería de salida, que correspondía a un racor que estaba por acá, y que venía con una válvula en el interior para poder controlar la presión y el caudal, que era el 21 y 22, válvula de control, y el muelle de la válvula de control de flujo. Y está, les quedó, algunos no tenían la polea, así que puede ser que se no hayan dibujado la polea, pero el resto estaba prácticamente todo adentro de la dirección, así que me imagino que el dibujo también quedó calcado a ese sistema que estaba ahí. Ahí está la bomba funcionando. Nosotros en una bomba tenemos
dos fuerzas, que está la centrípeta y la fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta genera un vacío en el interior del rotor y va a generar el ingreso del fluido hidráulico desde el centro, ¿cierto? Por el movimiento de la polea. La polea se va moviendo hacia el lado, hacia allá. Hacia allá tenemos el movimiento de la polea. Entonces, ese movimiento de la polea genera un vacío, chupa el fluido del depósito. El fluido al entrar al rotor, por la fuerza centrífuga, ahora se expanden las paletas y entre medio de estas paletas se llena con fluido hidráulico. Entonces, como la cámara es excéntrica, como un huevito, esa cámara excéntrica se va a llenar con fluido y al minuto de seguir girando va a llegar un punto en que esa cámara excéntrica disminuye su tamaño y el fluido, en este caso, pasa por una válvula de control de presión. La bomba genera caudal y tiene que tener una válvula de control que hace la presión. Entonces restringe el área para poder controlar la presión. Entonces esa válvula de control es la que normalmente es la salida y se llama racor de salida. Ese racor es el que controla la presión, ¿cierto? Y el caudal de la bomba de dirección. Cuando nosotros llegamos a la dirección a tope y hacemos fuerza con el mecanismo de dirección, lo que estamos haciendo es que esta válvula, por presión, se vaya hacia acá adentro, venza la fuerza del muelle que tiene acá al interior, anula la entrada del fluido y el fluido que está saliendo con presión lo vuelve a bypassear y lo mete por la zona de vacío, donde en teoría deberíamos tener fuerza centrípeta, pero yo le estoy mandando toda la presión de la bomba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde entra el fluido por vacío, yo le mando presión excesiva a máxima presión que soporta la bomba y todas las paletas se expanden y por eso suena horrible, porque estamos generando daño en la bomba al tener todas las paletas expandidas y anular el funcionamiento normal de la bomba que con fuerza centrípeta. Pero mucho mejor hacer eso, que suena feo, que reventar la cremallera de dirección. Porque si no reventamos la presión arriba en la bomba, esa presión va a generar daño en los packing de entrada, las cañerías que podrían reventar, o cualquier packing, cualquier O-ring o cualquier sello de aceite va a reventar. Aquí reventamos solamente un componente, que es la dirección. Y como suena feo, tú cachai que si soltáis un poquito el manubrio, deja de sonar. Entonces, ¿entendiste el mensaje? No te cargues con la dirección a fondo. Ahí tenemos esa cajita de piñón, tornillo sin fin y bola recirculante, que va aplicada muchas veces en camiones, que igual viene con componente hidráulico de asistencia, que esa igual la tenían y la desarmaron. Esos mecanismos de dirección trabajan con un sistema de barras. Algunos tienen más barras, otros tienen menos barras, ¿ya? Y lo que nosotros principalmente reconocemos de este conjunto es que tiene un brazo Pitman. Entonces siempre cuando hablamos de este mecanismo de dirección, tenemos un brazo Pitman. Entonces el brazo Pitman siempre va a tener que conectarse a través de una barra a una caja auxiliar. Un brazo de igualación, un brazo igualador, a una caja de reenvío. ¿Ya? Por lo tanto, el brazo Pitman sale de la caja de dirección hacia la barra central se va a comunicar directamente con el brazo Pitman, y ahí en esa barra pueden ir acoplados los distintos mecanismos del sistema de dirección. ¿Ya? Aquí está el brazo Pitman, ahí está la caja loca, brazo de reenvío, caja de reenvío, caja auxiliar, tiene 7500 nombres.
Aquí está la barra central. Y después de la barra central tenemos el terminal de dirección interior y el terminal de dirección exterior del lado derecho. Y aquí LH, left hand, tenemos el terminal de dirección interior y el terminal de dirección exterior. Ya por lo tanto tendremos 4 terminales de dirección más la barra central. Cada uno de ellos tiene una rótula y este mecanismo, igual que todos los mecanismos de dirección, permite hacer una regulación. Esa regulación que permite realizar es la convergencia y la divergencia, que es el ángulo de apertura y cierre que presentan las ruedas. Ahí tenemos la caja de dirección del camioncito, ¿cierto? Que viene con el mecanismo de globoide. Ahí está el brazo Pitman igual, que es lo mismo que está acá en el camión, ¿cierto? Que sale el brazo Pitman hacia el lado. Y del brazo Pitman viene con una barra de conexión. Esa barra de conexión, ahí va el brazo de dirección. Y hay otro vehículo igual extraño. Me tocó una vez alinear una ambulancia, una Dodge Ram 1500. Apenas me cabía en la rampa de alineación, quedaba colgando la mitad de la camioneta para atrás. Como era ambulancia, había que hacerle empeño igual para poder alinearla. Y venía con una barra de dirección larga, corta y un amortiguador, me decía. Entonces, este mecanismo hacía dos regulaciones, que una era para, esta que está acá, regular la convergencia y la divergencia, y una vez que tú regulas la convergencia y la divergencia, con este de acá, tú regulabas la posición del manubrio para poder dejarlo centrado. Así que era un show más o menos alinear esta ambulancia. Y más encima, tubos de fierro de verdad, de camioneta de verdad, donde tenés que trabajar con llaves gigantes, con llaves Tilson gigantes. Usan sal en Lonquimay para evitar que se forme hielo en la carretera. Así que la corrosión por debajo de la camioneta era brutal. Así que harto rostó para poder soltar todo eso hilo y poder hacer la regulación. Ya por lo tanto, no todos los vehículos son iguales. Importante es ese amortiguador que muchas veces nosotros vemos en las camionetas. Por adelante le colocan un amortiguador aquí. Entonces le colocan un amortiguador de aquí al chasis, ¿cierto? Ahí le colocan el amortiguador. Este no trabaja con amortiguador, ya que la misma cremallera es un amortiguador hidráulico. Por lo tanto, cuando yo voy en línea recta, la presión que genera la bomba es igual adentro del cilindro hidráulico, por lo tanto el mismo cilindro hidráulico funciona como un amortiguador a alta presión. A diferencia de este mecanismo de dirección, que no tiene un amortiguador, ya que tiene un brazo Pitman. El brazo Pitman va a mover las rótulas, por lo tanto, todo el juego de rótula que nosotros tengamos acá se va a transmitir al manubrio. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo le llamo el síndrome del micro de campo, que cuando vamos para el campo, va el viejo manejando la micro, puta, va con el volante para lado y lado, y la máquina va a derecha. Entonces, pensamos que tiene la escoba el viejo ojo, sí, tiene la escoba abajo en los terminales de dirección, pero es principalmente porque aquí tenemos una gran cantidad de elementos móviles. Entonces, tenemos buje en la caja auxiliar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rótulas para el mecanismo de dirección y tenemos 1, 2, 3, 4 hilos. Acá tenemos un sistema de acoplamiento mecánico. Acá tenemos muchas veces unos bujecitos de goma. Por lo tanto, son elementos que no están diseñados para andar a alta velocidad.
80, 90 kilómetros por hora. Es como la velocidad para la cual se diseñó este mecanismo. Entonces, a las camionetas todoterreno le colocan un amortiguador atravesado adelante, un Gabriel amarillo, un rancho blanco para que se vea más bonito y tire más pinta, que lo que hace eso es controlar las vibraciones que se generan para que sea manejable el vehículo a 100, 120, que es velocidad de carretera, pero ya 90, micro de campo, vais con el manubrio para lado y lado, termináis cansado, y el vehículo va derecho. Te cambias de pista en la carretera para adelantar y pisas una tacha de marcatoria, te vas cambiando de pista y tú sentís el golpe abajo de la dirección y te sacude firme el manubrio, es porque esos terminales, esas rótulas, están con mucho juego y el manubrio va derecho y las ruedas abajo se van moviendo. Pero como dice lo primero que vimos, la dirección tiene que retornar a línea recta después de tomar una curva. Por lo tanto, tú al hacer el movimiento, lo que hacen las ruedas es tratar de enderezarse. Por lo tanto, el vehículo siempre va a tender a andar derecho y cuando nosotros nos cambiamos de pista y las ruedas están algo sueltas abajo por los terminales de dirección, estos tratan de volver a línea recta. Por lo tanto, si tú empiezas a jugar para poder tratar de controlarlo, tienes que dejar que solito se enderece porque eso es lo que va a hacer si es que no tengo un daño mecánico. Puedo tener los pasadores de muñón pegados y de esa forma no van a volver la... Aquí tenemos el pasador de muñón, ¿cierto? Que puede estar pegadísimo, puede estar agripado y las ruedas no van a volver. Así que también hay, si ya tenemos daño en la dirección, puede que tengamos también daño en las masas. Aquí también iría el pasador de muñón. Algunos para montar en rodamiento, son muy amorosos. Otros van en bujes de cobre, bronce. Y dependen de la lubricación, la vía útil. Así que también podemos tener estos muñones con desgaste. Y ahí está el mismo dibujito, ¿cierto? Que hicieron ustedes de la caja de dirección de bolas recirculantes. Ahí están las bolas recirculantes. Aquí tenemos el sector. Aquí viene el eje para el brazo Pitman. Aquí viene el gusano, el tornillo sin fin para nosotros. Y aquí está la caja interna, la caja de bola recirculante. Y aquí viene la válvula de control hidráulico. También viene con los packing hidráulicos. Era sencillita esta dirección. No tenía tantas piezas como la dirección de piñón y cremallera. Y esta no tenía absolutamente nada, ni siquiera tiene asistencia hidráulica. Y tampoco la desarmamos, que es la dirección de globoide. Esta dirección ya no se usa, es una dirección completamente mecánica, donde viene un rodillo y viene un tornillo sin fin. Y lo importante dentro de todos los mecanismos de dirección, ¿cierto? Es una correcta geometría. Esa correcta geometría permite que el vehículo no derrape al tomar una curva, ¿cierto? Y que cuando se tome una curva, las cuatro ruedas recorran una trayectoria distinta. La correcta geometría de los ejes se consigue cuando las cuatro ruedas recorren circunferencias que tienen un centro en común, llamado centro de rotación. Entonces, todas las rueditas tienen un centro de rotación en común. Por lo tanto, las ruedas delanteras doblan en función de la prolongación que se hace en función del eje trasero. Ahí está el ángulo de giro de las ruedas delanteras. Por lo tanto, ambas ruedas no doblan con la misma inclinación. Si tengo un camioncito de cemento, un mixer, doble puente direccional, ¿cierto? Tampoco van a tener el mismo ángulo de dirección, ninguna de las cuatro ruedas, porque las cuatro ruedas tienen que apuntar hacia el mismo punto de giro.
Y peor todavía, para que aguante más carga, le pusieron aquí doble puente, normalmente doble, ahí sí, como una corona gigante, doble puente motriz, ¿cierto? Conectado con un cardancito. Y además, para que aguante más peso todavía, la pata guacha. Entonces le pusieron un eje rígido que va con una bolsa de aire, y esa bolsa de aire lo inflan y la desinflan para que cuando el camión vaya cargadito, baje la rueda, y cuando va descargado la levanta. Y en función de cuál eje hace el pivote, normalmente en función del primer eje motriz. ¿Ya? Por lo tanto, el eje pivotea según el primer puente motriz. Y al tomar esa curva, ¿cierto? Estas ruedas van a tener un arrastre, y estas ruedas también van a generar un arrastre. Así que por eso estos dos camiones tienen algunos mala dirección, porque si la dirección se quiebra en exceso, van a generar arrastre en el eje trasero, y se cortan los candados, se cortan los paquetes, cortan los pernos centros, las barras las barras en B de la puente trasero, terminan dobladas como churros las pobrecitas, porque el camión va cargado hasta las cachas. Un camión de cemento, técnicamente, teóricamente, legalmente pueden cargar máximo en total, tara de carga el camión, ¿cierto? 45.000 kilos, lo máximo que puede pesar un vehículo de circulación en Chile, que eso equivale a 7 metros cúbicos de concreto. He visto camiones que transitan con 9, 10, 11 metros cúbicos de concreto, por lo tanto, sé que llegan a 60, 65.000 kilos acá dentro de la ciudad, porque dentro de la ciudad no hay pesas, no hay romana, no hay nadie que te controle el peso. Entonces, por eso cuando hay una construcción cercana, el camino se hace pedazos, se rompen las calles, se rompen las tapas de la alcantarilla, porque para mandarse menos carga, al camión le mandan 4 metros más de cemento. Eso es un 30, un 40% más del peso máximo permitido. ¿Ya? Así que, y lo maravilloso, el camión aguanta, pues, es lo mejor de todo. Bravo el camión, y aguanta igual el peso y funciona, y le dan como caja al pobrecito, y el camión igual aguanta. Porque la legislación chilena permite 45.000 kilos, pero el camión en Estados Unidos, en Australia, tienen camiones con motores de 500, 600, 700 caballos de fuerza, ya que pueden tirar hasta 200 toneladas. 200 toneladas, 3 carros con carga hacia atrás, y tiran sin ningún problema 200 toneladas, o cargan 80 toneladas en carretera. ¿Ya? Tiran 200, cargan 80. Aquí cargamos 45 nomás, porque si no le podemos echar a perder el negocio a los españoles. Imagínate, los españoles no ganaran plata acá en Chile por la carretera, tuvieran que reponerla mucho más rápido y no ganaran el triple de la inversión. Sería terrible para los españoles. Entonces tenemos que nosotros hacerle el negocio a los españoles, y tenemos que tener caminos no tan buenos para que circulen con 45.000 kilos, y así los viejos todos ganen plata, pudiendo un camión cargar 80.000 kilos, 70.000 kilos, sin ningún problema. Ahora, el problema es cómo frenáis, cómo dobláis, cómo todo, pero técnicamente en carretera, transporte entre medio de las ciudades, deberíamos tener camiones con mayor capacidad de carga. ¿Cómo arderían esos camiones? Cuadrilátero de Ackerman, ¿cierto? El tío Juanito Ackerman, yo creo que se llamaba, eh, hizo un invento así místico, y lo llamó el cuadrilátero de Ackerman. Yo siempre cuando estudiaba quería hacer el teorema de Quiñones. No funcionó, pero no importa. Teníamos el cuadrilátero de Ackerman, que es lo que dice que la prolongación del eje trasero va en función, o sea, la prolongación de la tirante del eje delantero va en función del eje trasero. Entonces, siempre la dirección lleva un ángulo. La caja de dirección no llega metida hasta la mitad de la masa, sino que del centro de la rueda es un poquito más corta, y esa prolongación se proyecta en el centro del eje trasero.
El cuadrilátero de Ackermann permite que las ruedas tracen las curvas sin que exista un elevado arrastre. Igual hay arrastre, pero no tanto. Con la rueda en posición recta, la prolongación de la inclinación de los brazos de dirección debe cortarse en el centro del eje trasero. El cuadrilátero de dirección de los brazos A, D y B y C, convergentes en el eje trasero, representa un sistema aproximado y sencillo para obtener un viraje con un ángulo mayor en la rueda interior de la curva. Si la intersección E se encuentra delante del eje trasero, los errores se hacen sensibles a alta velocidad. Si se encuentran detrás, estos se notan más a baja velocidad. Entonces yo en tiempo de ocio veo el Discovery Turbo, bueno, programa en el Turbo, puro auto, no va nada de fútbol. Aparece el tío Martín Vaca, ahora le puso un mexicanote que hace limusina. Y el viejo le mandáis a extender una bicicleta, una Caloi, y el viejo te extiende una Caloi y te la deja para 7 personas y te la deja, pero filete dentro de lo que Sudamérica, y hace una limusina loca, va a hacer un invento igual re loco el viejo, pero no sé si arreglará la dirección, porque el viejo lo extiende, agarra una Hammer, una H2, una H3 y la extiende y la deja como limusina de 12 metros. eh, Te agarra un Nissan B16 y te hace una limusina para 100 personas sin ningún problema, y estáis pagando, el viejo lo hace, pero yo no sé si modificará la dirección. Nunca en el programa han mostrado más que el trabajo de pintura, extensión, cardán, muchas veces freno, pero nunca he visto que hayan hecho una modificación del cuadrilátero de Ackermann. Por lo tanto, eh, si el viejo extiende, va a quedar ahora el punto acá en el centro. Si la intersección E se encuentra delante del eje trasero, los errores se hacen sensibles a alta velocidad. Tenía que ocurrir lo que tenía que ocurrir, y en Estados Unidos se volcó una Hammer extendida, una limusina, en Miami, al borde de la playa, sacó la cresta, 16 muertos. Todos de 17 años estaban celebrando la licenciatura de la preparatoria, y murieron los 16, se cayeron por un barranco y quedó la pura Fox. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente hicieron la investigación del accidente y determinaron que el accidente se produjo porque la limusina no se había modificado el cuadrilátero de Ackermann, y como vieron una autopista a alta velocidad, el error se hizo sensible a alta velocidad. Y eso permitió que cuando tomaran una curva, el vehículo perdiera el control y se cayera por el barranco. Solución: las limusinas no circulan a más de 80 km por hora en Estados Unidos, salvo que le hagan el cuadrilátero de Ackermann como corresponde. Miren, ve qué loco, no tenía idea que había una geometría perfecta de la prolongación de los sistemitas delanteros para que, ¿ven? Ahí está esa prolongación que siempre van un poquito más hacia adentro de los terminales de dirección que se veían en las primeras imágenes que mostramos aquí. El muñón no va completamente hacia adentro, tampoco va completamente hacia adentro. Ahí tenemos el ángulo que se forma en el sistema de dirección. Mire, tenía lógica entonces. No era tan fácil para el tío Martín Vaca hacer el cuadrilátero de Ackermann y olvidarse de él. Ahora en México, como somos países de Sudamérica, que te muera uno más, uno menos, órale. Pero en Estados Unidos no, se preocupan porque la gente muera, o en Europa igual, y no hay tanta limusina en Europa. No hay limusina en Europa prácticamente. En Estados Unidos, en México, está lleno ahí de las trocas, las chaparritas, ya hay camiones extendidos y todo, y en Estados Unidos
Se ven camionetas levantadas principalmente, pero extensiones de chasis de vehículo, no porque te limitan la velocidad máxima en carretera. Y eso genera un ángulo de empuje. El ángulo de empuje es la bisectriz de la convergencia trasera con relación al eje longitudinal del vehículo. Este ángulo es positivo cuando las ruedas apuntan hacia la derecha y negativo cuando las ruedas apuntan hacia la izquierda. Su valor ideal tiene que ser 0, con tolerancia de más o menos 12 minutos. El ángulo de empuje, ¿cierto? Es la inclinación de las ruedas traseras, que lo ideal es que sean en el punto centro. Entonces esa prolongación va en función de el ángulo de convergencia que tengan las ruedas traseras. Normalmente un auto no regula la convergencia del eje trasero, a excepción de los vehículos con suspensión independiente, que sí regulan el ángulo de empuje. Si una suspensión de eje rígido, no regula el ángulo de empuje. Alineamiento del eje trasero con respecto al delantero. Para que el vehículo ruede estable, todas las ruedas describidas sobre el suelo trayectorias paralelas y los ejes delantero y trasero deberán estar paralelos entre sí. Si el eje trasero no se encuentra paralelo, el vehículo no tendrá un comportamiento estable, dependiendo el eje delantero de la desviación del trasero. Pero es que yo el auto le alineo el puro eje delantero, que el eje trasero, como es suspensión rígida, no pasa absolutamente nada. Sí, pasa absolutamente todo. Tienes que cambiar el eje, cuadrar el eje, reparar el eje, cambiar los rodamientos. ¿Ya? Porque si el eje trasero presenta algún problema, el eje delantero no va a ser tan alineable. Por lo tanto, el eje trasero tiene directa relación con la alineación del vehículo, aunque nosotros solamente hagamos una modificación en el eje delantero. Ahí está. Entonces tenemos un eje trasero, una camioneta con los bujes de los paquetes gastados. Entonces el buje del paquete donde se gastó hace que una ruedita ande más adelante que la otra, perno centro cortado. Y se ve en la carretera. Ayer venía del campo y venía una Nissan Terrano delante mío y le veía las 4 ruedas desde la parte posterior y el vehículo andaba atravesado. Entonces normalmente tienen el eje trasero un poquito más, la ballesta está gastada y el vehículo tiende a andar un poco atravesado. Entonces tú ves el auto desde la parte posterior y tú ves las 4 ruedas y normalmente el conductor siente que lleva el volante levemente torcido para que el vehículo circule derecho. El setback es el ángulo formado por la línea longitudinal del vehículo y la perpendicular del eje. Este puede ser medido en grados o en milímetros teniendo en cuenta la distancia entre ejes. Cuando la rueda derecha está por detrás de la izquierda, el ángulo es positivo. El setback puede venir provocado en el vehículo por un golpe en el eje delantero. Lo mismo que el ángulo de empuje, ¿cierto? El setback es golpe en la bandeja, ojalá que sea golpe en la bandeja, un rodamiento de masa, una rótula de la bandeja, y si no hay ninguno de esos, puede ser amortiguador, cazoleta, y ya sin ninguno de esos, un chasis torcido. El auto lo chocaron, le dieron un pencazo firme y algunos le pegan unos recortes aquí, le hacen como un prepicado, lo recortan y le ponen la trompa a otro auto, un par de pinchones, una soldadura ahí bien gordita para que aguante más y le cambiaron toda la punta por la de otro auto. Y si el viejo cuando lo cortó con el oxígeno le quedó 1 milímetro más atrás, 2 milímetros, nos va a generar un setback o un impacto muy fuerte, nos va a torcer el subchasis, te comiste un bandejón nuevecito y vamos a generar nosotros el setback.
cambio de componente, solamente el setback. Cuando trabajaba de alineador, llegó un amiguito, no, ni siquiera un amigo, llegó un cliente que tenía un auto retornado y venía con setback. Entonces quería cuadrar el vehículo, pagó por cuadratura del vehículo y no hizo lo que se debería, que era haber cambiado las piezas, sino que él simplemente quería enderezar el subchasis. Y enderezar el subchasis era prácticamente imposible, entonces él quería enderezarlo. Estaba pero así vuelto loco en enderezarlo. Y pilló un viejo que hacía cuadratura, pero no tenía alineadora. Entonces yo tenía que decirle cuántos milímetros más adelante estaba el eje, o cuántos milímetros más atrás, en este caso estaba la rueda. Y él tenía que adelantar esa bandeja. Entonces el viejo lo agarraba con un portapower, tiraba el subchasis para poder dejarlo adelante, cuadró el subchasis, seguía estando como 12 milímetros más atrás de una rueda. Agarró de la llanta, pegó una tracción de la llanta y reventó el rodamiento de masa. Hasta ahí nunca más apareció, pues. Apareció como a las 3 semanas, diciendo que el auto tenía que pedir el repuesto a Japón, porque no, donde era retornado no existía ese tipo de rodamiento acá en Chile y venía con la masa completa y que se había reventado el rodamiento por la tracción que habían generado. Como a los 3 meses volvió con el auto, resignado que ya no había forma de cuadrarlo, puso la masa nueva y el vehículo seguía quedando con él, mismo problema. Venía con impacto en la parte inferior que hacía que el subchasis era el que estuviera torcido. Importante la vía y la batalla es la distancia entre las ruedas del mismo eje, vía, y la rueda de un distinto eje, batalla. Entonces, la batalla tiene que ser igual en ambos lados. ¿Ya? La distancia de los ejes en ambos lados tiene que ser iguales porque si no vamos a tener un setback, ¿cierto? O un ángulo de empuje distinto. Pero la vía puede ser distinta. ¿Ya? La vía delantera puede ser distinta a la vía trasera. Un Dodge Charger Hellcat viene con un neumático delgadito adelante y un neumático mucho más grueso atrás. Un Chevrolet Camaro Copo viene con un neumático, un Jussier al el eje trasero, aro 16, y adelante viene con neumático aro 21. Ahí tenemos vías distintas, pero la batalla es exactamente igual en ambas ruedas, ¿ya? En ambos ejes. Siempre se hace la medición por eje. La vía puede ser distinta adelante que atrás, pero la batalla tiene que ser exactamente igual la batalla derecha que la batalla izquierda. Por lo tanto, yo no mido setback ni ángulo de empuje, sino que mido las batallas, no. La alineadora la mide en todo caso y tampoco la mido. Ahora, si fuera meticuloso, podría medirlo desde el centro de cada una ruedita hacia la parte posterior y poder hacer, en este caso, la medición de la vía y la batalla en el suelo, pero la precisión tampoco va a ser así, digamos que milimétrica. Tendremos que colocarle lo que hacen en competición. Trabajan con un medidor láser, con una wincha para medir láser, y ahí miden las batallas para poder hacer una alineación correcta. Y si tienen más recursos, cómprense el teléfono, el Caterpillar, el S60 y no, el CAT S70 me parece que S60 o S70, que viene con wincha para medir, así que viene con un teléfono con medidor láser y ahí ustedes pueden hacer el cálculo de la batalla con un láser desde el mismo teléfono. Y geometría y ángulo de la rueda.
¿Cuál es la ventaja o para qué es necesario tener la geometría de la rueda en óptimo estado? Para obtener las mejores condiciones de conducción, es decir, evitar arrastre y el desgaste del neumático, que es lo que normalmente acusa el cliente. O el cliente te dice que el auto al doblar está pesado, está duro para doblar, ¿ya? Eh, Salvo que sea bronca contra la Nissan Terrana, pero mala para doblar la Nissan Terrana, o sea, que usted vaya a dar la vuelta en el bandejón y tenéis que pasar sí o sí por arriba de la vereda o tenéis que echarte para atrás, pero no dobla nada muy bien la Terrano. Y el otro día me llama el mecánico diciendo que estaba tiesa la Terrano, que algo le pasaba, y como es con los cubos mecánicos, alguien le puso bloqueo a los cubos delanteros y andaba con la tracción con los cubos conectados. Entonces al doblar, la camioneta adelante arrastraba cualquier cantidad y ahí sí que no doblaba ninguna cuestión la pobrecita camioneta. No le tengo bronca a la Terrano, para cargarla es una bestia de carga esa cuestión. Ya, entonces, la Nissan Terrano es un fiel ejemplo de vehículo bruto de trabajo que la geometría es netamente para evitar arrastre excesivo y soportar carga. Mejor estabilidad del vehículo y conseguir un esfuerzo suave y progresivo de la dirección y facilitar el retorno de la dirección después de tomar una curva. Cualquiera de esos problemas, todo lo contrario de esto es un problema. La dirección es dura al volver, la dirección es dura para doblar, la dirección dobla a golpe, el vehículo es inestable, el vehículo desgasta los neumáticos, el vehículo arrastra los neumáticos al doblar. Entramos al mall, ¿cierto? Que el piso es pintado o pulido el cemento, ¿cierto? Viene sellado, entra al subterráneo y dobla y el auto chirrea adelante, como si fuera doblando, haciendo drift, sin hacer drift, por supuesto. Y te cierra la rueda delantera es netamente por arrastre de la rueda. Y eso es problema de geometría y ángulo en la rueda. ¿Cuáles son los ángulos que forman la rueda? Son 4. Convergencia, caída, salida y avance. Técnicamente nosotros trabajamos con 3. Convergencia, caída y avance. De la convergencia nosotros podemos decir que el auto está convergente con la rueda hacia adentro y divergente con la rueda hacia afuera. Paralelismo cuando están paralelas. La caída, tenemos dos tipos de caídas, negativa hacia adentro, positiva hacia afuera. Y ángulo de avance, siempre la ruedita tiene que tener un leve ángulo de avance. Cuando no tenemos avance es porque el setback está con problema y se corrió hacia atrás la bandeja. Y el ángulo de salida es un ángulo que se forma entre la prolongación de el amortiguador, ¿cierto? Y el paralelismo de la rueda. Y técnicamente es donde hace contacto el neumático con el suelo. Eso lo llamaron ángulo de salida. Importantísimo, la convergencia. La convergencia mide en milímetros o en grados. El, o en grados el, el paralelismo de las ruedas del mismo eje. Todos los autos en el mundo regulan convergencia en el eje delantero. No todos los vehículos regulan convergencia o divergencia o paralelismo en el eje trasero. Normalmente, suspensión independiente. La convergencia es cero cuando la medida de la rueda de la parte superior, trasera y la parte delantera es igual. Ya. Mide la rueda con una wincha la parte delantera, la parte trasera. Lo mide a las 9 y a las 3 mirando el relojito, ¿cierto? Ahí están paralelas, cero. Miden exactamente lo mismo adelante que atrás. Ahí está. Convergencia, rueditas visto desde arriba, cerraditas. Divergencia, rueditas abiertas. ¿Cuál es mejor? Las dos. Hay algunos que van las ruedas paralelas, hay otros vehículos que van con convergencia,
y otros vehículos que van con divergencia. La convergencia tiene dos objetivos principales: asegurar que las ruedas giren paralelas con convergencia cero cuando el vehículo está circulando, o sea, compensar las deformaciones que se producen en las articulaciones elásticas, los bujes y las bandejas. La convergencia de los ejes la determina el fabricante del vehículo en milímetros o en grados con las tolerancias admisibles. Esto es importantísimo, si quieren tomar nota de esto, espero preciso que se acuerden el resto de su vida que los vehículos con las ruedas traseras motrices tienen convergencia en el eje delantero. Las ruedas traseras motrices tienen convergencia en el eje delantero. Las ruedas delanteras son empujadas y tienden a abrirse. Una convergencia correcta compensa el cierre inicial, consiguiendo que en condiciones de marcha la convergencia sea cero. Los vehículos con tracción delantera suelen tener divergencia en el eje delantero. Las ruedas están abiertas, ya que con la tracción las ruedas tienden a cerrarse, compensando la apertura inicial y rodando de forma paralela con convergencia cero. Entonces muchas veces yo cambio un terminal de dirección y trato de dejar el auto alineado al cliente. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Medir los hilos, que no funciona. Ya hiciste el cambio de absolutamente todo. Y le mides las ruedas para que queden paralelas. No. En un camión sí, en un camión van paralelas. Pero en un auto, si es tracción trasera o es tracción delantera, va a tener convergencia o divergencia. Así que aquí los dejo 3 minutos con 22 segundos para que puedan anotar eso que es sumamente importante. Se fue el audio, profe. ¿Qué sucede? Van recién 2 minutos con 12 segundos, ¿no? Todavía le queda un minuto para seguir anotando. Que no se apuren. Después se estresan. Primera vez que van a usar el cuaderno aquí en dirección, suspensión y freno. ¿Cuál cuaderno?
Y ahora sí que sí pasaron los 3 minutos que tenías para anotar. Entonces es importante tener clara esta información porque nosotros normalmente ganamos plata con la dirección, suspensión y freno. Y algo muy común es el cambio de terminales de dirección, axiales de dirección. ¿Ya? Por lo tanto, es importante dejarle más o menos regulado el vehículo al cliente. No sé, con la convergencia, no sé, trabajáis en Lonquimay y la única alineadora que tenéis cerca es ir a Lautaro. Entonces, de Lonquimay va a tener que ir a Lautaro, eh, hacer una alineación o quizás tal vez a Curacautín y te pillaste con el paro a los camioneros y tenés que ir a darte la vuelta por Tangol, salís por Traillén y vais a terminar en Victoria. Así que por eso es importante que nosotros tratemos de dejar el vehículo lo mejor posible, pero sin darle la solución al cliente. Yo no soy una rampa alineadora, no soy un alineador. Entonces le decía al cliente, "Oiga, el auto quedó más o menos alineado nomás, y alinee ojalá ayer, lo antes posible. Pero si tú el viejo dice, no, lo dejé alineado aquí con una wincha medir, quedó pero en peque, el viejo le va a dar hasta que los neumáticos se desgasten. Y cuando tenga los neumáticos gastados, oiga maestro, puta, me dejó el auto como las pelotas, viejo, mire, el neumático está todo gastado por dentro. Oiga, ¿y fue lineal? No, porque usted me dijo que el auto había quedado re bueno. Ya, nunca en la vida, ni aunque cuenten los hilos, el auto va a quedar igual. Basta con que le hayan dado un 10 milésimo menos de vuelta al hilo del axial de dirección y ya quedó con una variación de la convergencia. Y también puede haber sido algo del eje trasero. Dejaste el eje delantero impeque, pero si el eje trasero tiene deformación, también vamos a tener problemas con la alineación. La convergencia en el eje delantero es regulable sobre los terminales o sobre los axiales de dirección. La convergencia en el eje trasero no siempre es ajustable, ¿ya? Y en caso de que no sea ajustable, se deben sustituir piezas. Un truco bueno, ¿cierto? Yo trabajaba en la Serviteca, hice práctica en la Serviteca, me quedé trabajando en una Serviteca y yo era mecánico. Y de repente la pega para el invierno era re mala. Lo único que llegaba era un cambio neumático, con suerte, un parche. Y mi jefe me veía haciendo ninguna cuestión y me mandaba a barrer, tenía que limpiar vidrio, ordenar la bodega, puta, mandaba para arriba y para abajo. Entonces apenas llegaba un viejo a hacer un parche, yo le revisaba el auto completo, el cliente referee porque pinchó un neumático y había un mecánico revisándole el tren delantero, le revisaba los frenos, ¿ya? Y también le revisaba los neumáticos. Entonces, revisando el neumático, tú te puedes dar cuenta, es como revisar una bujía de un auto. Tú sacas la bujía y sabes si está quemando bien, está quemando mal, si que está gastada, no está gastada, si es que tiene buena mantención, si es que corresponde la bujía al modelo. Puta, le tomáis el olor a la bujía, sabes hasta que encima le están echando. Entonces, eh, con el neumático nosotros podemos detectar amortiguadores en mal estado, detectar que anda un neumático demasiado inflado, ¿cierto? Que puede tener algún problema. Un neumático que está muy poco inflado y también tenemos un desgaste específico. O también podemos detectar si es que el vehículo está trabajando con exceso de convergencia o con exceso de divergencia. Entonces, el vehículo al andar con exceso de convergencia, el neumático tiende a arrastrarse. Entonces, el neumático, al tender a arrastrarse, las calugas del neumático van a tener un desgaste tipo aletas de tiburón. Entonces, aquí le hacemos un zoom y nos damos cuenta que el mecánico, ¿cierto? Revisando la rueda delantera del lado del conductor, pasa la manito hacia adentro y está suavecito el neumático y pasa la mano hacia afuera y está áspero. ¿Ya? Ojalá con guante. Si te quita el guante para afuera, es porque el neumático, al andar con exceso de convergencia, se desgasta y forma una especie de aletas de tiburón. Exceso de divergencia, todo lo contrario. Va a pasar la manito hacia adentro y va a estar áspero y la vas a pasar hacia afuera y el neumático está suavecito. Oiga, señor, ¿y cuándo fue la última vez que alineó el vehículo? No sé, me lo compré hace como 2 años, ¿no?
y nunca le hizo nada. Bueno, el auto, neumático ya gastadísimo por problemas de alineación. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer esa maniobra. No va a estafar al cliente, ni mucho menos, pero sí con esa maniobra nosotros podemos detectar una falla en un vehículo sin entrar a picar, porque para desarmar un tambor de freno tenéis que sacar la rueda, sacar regulación del freno, algunos van con la masa. En cambio aquí puedo saber si es que el vehículo tiene problemas en el sistema de dirección, tiene problemas en el sistema de suspensión, tiene problemas en el sistema de freno, revisando el estado de los discos, ¿cierto? El mismo nivel de líquido de freno, metiendo el lapicito para poder determinar si es que el líquido de freno está bueno o está malo, prácticamente sin hacer una intervención en el vehículo. ¿Ya? Por lo tanto, es bueno saber trucos de diagnóstico no invasivo. Ángulo de caída. El ángulo de caída es la inclinación de la rueda respecto al plano vertical. Normalmente se mide en grados. Caída de la parte superior de la rueda. Entonces, aquí tenemos, en este caso, una caída positiva. Caída positiva, ¿cierto? Hacia afuera, caída cero, la rueda paralela, y caída negativa, la rueda hacia adentro del vehículo. Siempre es bueno la caída negativa o la caída cero. La caída positiva en ningún vehículo es favorable, a excepción del escarabajo, del Fiat 600, la Citroneta, y de ese nivel de joya, ahí tenemos caída positiva, porque la suspensión del escarabajo viene con una ballesta atravesada que las rueditas suben y bajan en función de la carga, por lo tanto cuando está descargado va a tener caída positiva, 2 personas caída cero, 5 personas caída negativa. El Fiat 600 exactamente lo mismo. Sistema de suspensiones místico. Entonces el ángulo de caída defectuoso afectará lógicamente al desgaste neumático, ¿ya? Y va a tener un desgaste por el lado que esté aumentada la caída. Por lo tanto, si la caída es positiva, desgaste exterior del hombro del neumático, caída negativa, desgaste en la parte interior del neumático. Ahí tenemos el ángulo de caída, que es la vertical. Tú te paras delante del vehículo y puedes cachar si es que la rueda está más para adentro o está más hacia afuera. Dibujito de caída positiva, caída negativa. El ángulo de caída distribuido diferente en las ruedas del mismo eje produce una desviación del sentido de la marcha hacia la parte donde se monta la rueda, que presenta un ángulo de caída menor, en el caso de caída negativa. ¿Qué quiere decir? Que el cliente dice, uy, ¿sabe qué? Suelto el auto y en carretera parte el auto para la derecha o lo suelto y siempre se va para la izquierda el desgraciado. Entonces, lo que me está diciendo técnicamente es que puede haber un setback, ¿cierto? Que es un ángulo de avance. Puede haber una caída distinta de la rueda. La convergencia o la divergencia no hace que el vehículo se vaya para un lado o se vaya para el otro. Lo que hace la convergencia o la divergencia defectuosa es manubrio torcido, porque las ruedas siempre tienden a enderezarse. Por lo tanto, si el auto debería llevar paralelismo y una rueda está con convergencia, lo que hacen las ruedas es tratar de compensarse. Por lo tanto, van a quedar las dos ruedas con la misma inclinación, ¿cierto?, de convergencia, y el volante el que tiende a torcerse. Por lo tanto, normalmente un volante torcido es convergencia-divergencia, pero un auto que se te va para un lado, siempre para el mismo lado en la carretera porque la calle tiene la inclinación del agua lluvia, cuando el auto se da para algún lado en la carretera siempre el mismo, es por un ángulo de caída principalmente o por un setback, que es el ángulo de avance. Ya sea acelerando o no acelerando, ¿cierto? El vehículo tiende a irse hacia un lado.
distinto de cuando frenamos. Ahí cambiamos completamente el sistema y dice, no, yo freno y el auto parte para cualquier lado. Chuta, pero siempre para el mismo lado. No, no, siempre es distinto. Ahí tenemos otro problema que no tiene nada que ver con el sistema de dirección. Ángulo de salida se forma con la inclinación del pivote de la dirección, el pasador del muñón, ¿cierto? Con respecto al eje vertical del neumático. En los modelos que disponen de uniones con rótulas, el ángulo de salida es la línea trazada a través del eje de dirección de las rótulas, la rótula inferior de la bandeja. El eje de dirección es el eje sobre el que giran las ruedas para dirigir el vehículo. Entonces, ahí tenemos un sistema de suspensión con dos rótulas, inferior y superior, doble bandeja. Entonces, se hace una línea imaginaria en el eje de ambos mecanismos y se traza una línea vertical y ahí tenemos nosotros el ángulo de salida. El ángulo de salida permite una aproximación del centro de apoyo del neumático a la intersección del eje pivote con el suelo. Esto disminuye el par de giro de las ruedas y en el volante. Determinar la estabilidad en la trayectoria de movimiento del vehículo, en el sentido de que por cada movimiento de la dirección se crean fuerzas estáticas que tienden a llevar al vehículo a la posición de marcha rectilínea. Reducir el radio de rodadura sin recurrir a la caída y favorecer el retorno de dirección a la posición en línea recta. Miren de todas las cosas que hace el ángulo. Los desajustes en el ángulo de salida tienen las mismas consecuencias que las producidas por el ángulo de caída. El ángulo de salida y el ángulo de caída se encuentran vinculadas por el muñón y por las rótulas. Muchos fabricantes suman los dos ángulos y lo denominan ángulo incluido. En la información técnica que facilitan solamente aparecen los datos de la caída, de forma que midiendo y ajustando la caída también se mide y se ajusta la salida. Oiga, profe, ¿sabe qué? Mi autito venía con llantita Aro 13 nomás y le mandé una chulada, le puse bling bling al auto, Aro 13. Y le chanté unas llantas de 17 pulgadas. Uy, maravilloso, qué bueno. Me imagino que queda bonito el auto con llantas de 13 a 17, excepto que atrás tengo un tamborcito así chiquitito que se vea la llanta del otro lado y lo encuentro feo. Cosas de gusto. ¿Se puede hacer esa maniobra? Sí, sí se puede, siempre y cuando el neumático aro 17 sea del mismo diámetro que el aro 13. Chuta, ¿y eso es posible? Sí, es posible. ¿Qué tan posible es? Vamos a ver una página. Entonces, Google te dice todo. Hay una calculadora de equivalencia de neumáticos. Hay como 50.000. Entonces, calculadora de equivalencia de neumáticos. Entramos aquí. Tabla de los neumáticos, equivalencia de los neumáticos. Entonces, aquí nosotros colocamos el aro 13. Puta, el aro 13 son 165. 70. R13. Entonces, aquí te dice que en aro 17, 185, 35 R17, el mismo modelo, pero ese neumático no existe. No llega un 185, 35 R13, una cuestión, no me gustó la página, chao. A ver, esta que está aquí, porque me dijo una estupidez, o sea, pillar ese neumático, entonces, ya, neumático original, 165, 70, R13, entonces yo le voy a poner aquí un 205, ahí que nítido, 30, R17 que fue lo que más pillé.
Entonces, aquí me hace el cálculo y me dice resultado, la diferencia del diámetro no supera el 3%. O sea, es completamente aplicable. Diámetro total del antiguo 561, diámetro del nuevo 555, diferencia menos 6 milímetros. El ancho es 40 milímetros más ancho, la circunferencia es un 1% más chiquitita. Altura de la pared lateral es la mitad, por lo tanto va a quedar un neumático con un perfil muy bajito. Y las revoluciones por kilómetro, el neumático antiguo da 567 vueltas por cada kilómetro, el actual da 574, es un 1%. Por lo tanto, si el auto antiguamente te marcaba 60, actualmente te va a marcar 59,3. Maravilloso. Esta sí me gustó porque aquí yo puedo anotar el neumático que yo pillo. Es que yo pillé un 205/35 R17. A ver qué tanta es la diferencia. Un 3%. Está, pero sí, justo en el límite. La diferencia cuando vaya a 60, ahora va a ir a 61,5. Por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si ya le pongo un neumático de una medida distinta? Aquí me dice que es peligroso colocarlo. ¿Por qué es peligroso? No porque me va a marcar 68 cuando vaya a 60, sino por lo que estamos viendo acá. Porque la altura del neumático, al cambiar este punto de contacto, va a ser distinto. Por lo tanto, si el neumático es más alto, este punto de contacto ahora va a quedar en una zona más alta y el vehículo va a andar flotando. Todo lo contrario, ahora le pongo un neumático más pequeño, ¿cierto? Para que quede más a piso el auto. La zona de contacto va a estar mucho más abajo, por lo tanto la dirección va a quedar más dura y va a tener arrastre el eje delantero. Entonces, por eso es importante hacer esa conversión para poder determinar si es que es o no es compatible el cambio de llanta. Entonces, el ángulo de inclinación del eje y el ángulo de inclinación de la rueda es la sumatoria y se llama ángulo incluido. Ángulo de avance es el que forma, en este caso, un amortiguador tipo McPherson, ¿cierto? En relación con la vertical. Normalmente los autos llevan un ángulo de avance que va hasta en 5 grados. Lo que facilita es el retorno de la dirección y la estabilidad en carretera. Carrito de supermercado, todos tienen un ángulo de avance importante, tú doblas y las rueditas quedan para el lado. Da un paso con el carrito y las ruedas se enderezan inmediatamente, porque tienen un ángulo de avance importante para que la rueda siempre vaya en sentido del orden de marcha. Miren, ve, ingenioso lo que fabricaron el carrito de supermercado y las rueditas siempre llevan ángulo de avance. Penca cuando agarráis un carro del supermercado que está chocado, le pegaron un apretón en el estacionamiento y están las ruedas torcidas para todos lados, duro para doblar, algunos quedan duros para un lado, duros para el otro, algunos te vibra la ruedita porque queda más descargada, está desalineado el carro, mire la cuestión loca, el carro del supermercado desalineado, sí, quedan desalineados los carritos. Y hay veces que hay con el carro medio atravesado, dobláis por un lado, dobláis pegue, dobláis para el otro y le cuesta doblar al desgraciado, tenéis que hacer fuerza. Hay veces que va tirando hacia un lado y más lo cargáis el carro y más se carga para el mismo lado. Es porque va desalineado las rueditas del carro de supermercado porque funcionan igual que el auto. Eje trasero fijo, eje delantero con ángulo de avance. Miren, ve qué loco. Y eso, la próxima clase vamos a ver la alineación de la dirección, que ya es la corrección de los ángulos que anteriormente
vimos. Así que para no que no se reviente la cabeza, dejamos la alineación para la clase siguiente de la siguiente semana. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta. Por aquí, profe. Dígame.